Bienvenidas amigas y amigos a un programa más de Parapsicología Hoy. Mi nombre es Isela Madrid, soy la directora de CEP Costa Rica. En el programa de hoy vamos a hablar un poquito sobre los fundamentos de la parapsicología. La idea de todas estas cápsulas informativas es que se aclaren los conceptos de esta disciplina de los fenómenos asociados y estudiados por ella misma. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de esos fundamentos de la parapsicología. Vamos a ver. Muy bien, ahí lo vemos bien. Entonces, aunque ya la he definido anteriormente, si me han visto, han seguido en alguna plataforma o en el programa anterior, lo primero que vamos a hacer es definir qué es la parapsicología. Bueno, en pocas palabras, la parapsicología es el estudio científico de las aparentes anomalías de comportamiento y las experiencias que van más allá de la natural, o sea, lo que llamamos las experiencias aparentemente paranormales. Entonces, estas involucran un flujo de información entre el sujeto o el organismo y el medio ambiente o entre un organismo y otro, como por ejemplo a la hora de establecer un fenómeno telepático con otra persona. O, por ejemplo, ante un caso de telequinesis de la mente sobre la materia. Entonces, básicamente esa es la definición de parapsicología actualmente. Van a encontrar algunas variaciones, pero en este momento no vienen al caso. Vamos entonces a hablar un poquito de las ramas de la parapsicología. Aquí es importante que sepan que toda esta explicación está basada en los estudios que se han realizado tanto en Estados Unidos como lo más reciente a nivel de Europa, pero que hay algunas diferencias en la forma de definir y clasificar los fenómenos por parte de la escuela española y sudamericana, con influencia de las clasificaciones que hizo el padre Oscar González Quevedo cuando él, en los años 70, 80, las cuales son muy interesantes, muy válidas, y las vamos a ir viendo también por acá, pero para que empiecen a entender tal vez la estructura de cómo separamos las ramas, cómo se estudian los diferentes fenómenos. A mí me parece que tal vez esta es un poco más didáctica, aunque al final es lo mismo. Es lo mismo con nombres similares. Quizás esta clasificación tiene nombres un poquito menos complicados, pero ahí vamos a ir abordando todo. Por si tienen alguna duda o por si sienten que yo lo vi de otra forma, si también hay otra forma de clasificarlos, y ahí lo vamos a ir viendo. Muy bien, dicho esto, vamos a hablar entonces de estas tres ramas principales. La primera estudia lo que es la percepción extrasensorial. Este fenómeno está relacionado con la obtención de información por parte de un sujeto, una persona, de una manera no tradicional, o sea, sin utilizar los 5 sentidos. Aquí les puse entre paréntesis, está asociado al saber. Percepción extrasensorial es saber esa información, como les digo, puede ser proveniente de otra persona, llegar a un lugar y percibir que ahí antes había un hospital, por decirles algo, o lo que les mencionaba en el capítulo anterior de la energía residual, ¿verdad? Sentir un lugar al que visitamos, sentir como lo que era antes o la energía que hay ahí. También se asocia a lo que es la clarividencia, etcétera. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle. Entonces, la primera rama, percepción extrasensorial, saber y obtener información. Ahora vamos a pasar a la segunda rama, que son los famosos fenómenos PK, psicoquinéticos. Y esto está relacionado con una interacción de la mente sobre la materia. De hecho, el nombre de fenómeno psicoquinético ahorita, en los estudios más recientes que se han hecho, está tratando como de cambiarlo precisamente a mente sobre la materia, acción de la mente sobre la materia. Entonces, ¿qué involucra esto? Bueno, involucra, como les decía, movimiento de objetos, el famoso poltergeist, del que vamos a hablar un poquitito ahora, también toda la parte de sanación a distancia, de autosanación, y por otro lado, la parte también de somatización
o autoinfligirse inconscientemente alguna herida o alguna cosa así. Ya ahorita lo vamos a ver en detalle. Por último, la tercera rama es la hipótesis de la supervivencia del alma. Esta la van a encontrar con varios nombres, de supervivencia de la conciencia, etcétera. Pero en realidad se le conoce como hipótesis de la supervivencia del alma. Y esto lo que estipula o estudia es la posibilidad de que la conciencia sobreviva a la muerte física. Entonces, que mi ser, con mis recuerdos, mi conocimiento, todo, a la hora de trascender, pueda ser capaz de mantener esos recuerdos y yo de seguir siendo quien soy, pero ya sin cuerpo. O sea, queda esa conciencia. ¿Y a qué está asociado esto? Bueno, a las apariciones inteligentes, también se asocia a lo que es la mediumnidad, cuando las personas con capacidades de medium logran establecer supuesta comunicación con espíritus de personas que estaban vivas y que les brindan información de sus vidas, nombres, etcétera. Y ya casi seguimos con esto. Vamos a irlos viendo más en detalle. De esto es muy importante recalcar que la percepción extrasensorial y el fenómeno psicoquinético sí han sido comprobados mediante estudios de laboratorio, mediante estudios por científicos serios, a través de estos 120 años aproximadamente de existencia de la parapsicología. Entonces, sí se ha comprobado que existen. La tercera rama de la supervivencia no se ha comprobado su existencia, a pesar de que hay muchos estudios empíricos, mucha investigación por observación, etcétera, porque son fenómenos muy difíciles de repetir. O sea, una aparición es algo espontáneo, o lo que una persona experimente tal vez con un contacto con el más allá, por decirlo de alguna forma, es algo espontáneo. Entonces no podemos replicarlo, no podemos estudiarlo, simplemente podemos digamos, anotarlo y guardar esos datos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar a ver cada uno en detalle. Como les decía, la percepción extrasensorial, entonces va a involucrar en la obtención de información, incluye lo que es la telepatía, que es la transferencia de información entre dos personas, puede ser voluntaria o involuntaria, porque hay muchos casos de personas que, aunque generalmente se da de forma involuntaria, todos estos fenómenos, sí hay gente que logra desarrollar un poco, por ejemplo, entre hermanos, como les decía la vez pasada, entre gemelos, existe como esa comunicación, esa conexión más grande que la que pueda tener uno con una persona que no sea familia, ¿verdad? A mí me han pasado cosas con mi mamá, a la hora, ya voy a llamarla y me llama. Y eso es algo que es muy común entre el todo. O uno está pensando en un amigo que hace mucho tiempo no ve y el amigo lo llamó el día siguiente. Entonces, pues es algo telepático, se puede decir. Luego tenemos la clarividencia, es esa obtención de información mediante imágenes, cosas que uno ve que le llega la información de algo que va a pasar o de algo que está pasando. Y también puede darse lo que es clariaudiencia, que es cuando la persona escucha, en vez de recibir la información visual, la escucha, o la persona que siente. Por ejemplo, tengo una amistad que es medium y clarividente, y pues tiene todas sus capacidades muy desarrolladas. Ella llega a un lugar y siente que a una persona ahí, por ejemplo, le dispararon. Entonces ella siente el dolor, está obteniendo información a través del tacto. Entonces, bueno, esas tres se manifiestan de esa forma. Dentro de la misma clarividencia, tenemos lo que es la percepción remota, que es muy similar, o la visión remota, que es poder visualizar un lugar que, por ejemplo, alguien está buscando a un niño perdido, y entonces la persona que tiene esas capacidades desarrolladas de repente comienza a obtener información de ese lugar a distancia. Entonces dice, me dan un objeto, que eso está relacionado a la psicometría, ahorita lo conversamos, un objeto del niño y estoy percibiendo que está en un lugar así, así, así.
Entonces se perdió en un bosque, bueno, está cerca de un lago. A eso se refiere la percepción o visión remota. Dentro de esta misma está la precognición y la retrocognición. Todas están, digamos, son el mismo fenómeno, pero con ciertas variaciones. La precognición es saber o ver lo que va a pasar, un vistazo hacia el futuro. La retrocognición es llegar a un lugar y poder ver algo que pasó ahí o obtener información de algo que pasó ahí en el pasado por un medio no tradicional, ¿verdad? Y la psicometría es obtener información por tocar un objeto. Entonces, la psicometría también la utilizan mucho, como les decía, los psíquicos, cuando se pierde alguien o cuando están ayudando para establecer como una conexión con la persona y como con esa energía para ayudar a buscarlo, por ejemplo. Sin embargo, a mí la psicometría, yo tuve un episodio muy curioso hace muchos años. La única vez que me ha pasado eso fue que toqué un objeto, estaba en un mercado de antigüedades en Las Vegas y quería comprar una peineta antigua que había. Pedí que me la mostraran. Cuando yo toqué la peineta, se me vinieron las imágenes de una señora, una mayor, que ya en esa percepción me dijo, esa señora ya trascendió, era la dueña de la peineta. Vi como la casa donde vivía, más o menos como era, y pues para mí fue como un shock, ¿verdad? Fue algo muy impresionante. Dejé la peineta y me asusté toda y de hecho hasta me sentí mal. Aclaro, yo no me considero ni psíquica, ni medium, ni nada de eso. Todas estas capacidades las tenemos todos los seres humanos y en algún momento se pueden manifestar, depende de muchos factores, que de repente está un poquito más despierto y puede uno percibir estas cosas. Entonces, esa vez sí me asusté un poco, no estaba todavía siempre me gustaba todo esto, pero no estaba tan metida, no estudiaba en profundidad el fenómeno. Y pues bueno, ni siquiera sabía que eso se llamaba psicometría. Entonces me fui y el año siguiente cuando volví, fui y todavía en ese lugar todavía estaba la peineta y me la compré. Lo más raro del mundo es que la cuidé por muchos años y ahora no la encuentro. Bueno, una pequeña anécdota. Ok, entonces sí, psicometría es obtener esa información del objeto. Como les digo, esto puede ser voluntario o involuntario, siendo la mayoría de las veces involuntario. Y por último, tenemos los lugares embrujados. Como les comentaba la vez pasada, la energía que queda plasmada en estos lugares digamos, muchas veces se dicen que es cuando hay una emoción muy fuerte, una tragedia muy fuerte, esa energía residual, que aunque esto son hipótesis, pero son bastante aceptadas, esa energía queda en el lugar. Entonces, cuando una persona llega y una persona tiene esa capacidad extrasensorial un poquito más despierta, puede percibir esa información, puede interpretar esa información en el lugar y por ende tal vez sentir alguna cosa o ver alguna aparición que en realidad, aunque lo esté viendo, no es un tipo de aparición que sea una entidad inteligente, sino es un fenómeno residual, es como una grabación, algo que quedó ahí plasmado, como una huella de lo que pasó hace mucho tiempo en el lugar. Entonces, por eso es que el fenómeno residual está más asociado a la percepción extrasensorial que a la parte de supervivencia. La parte de supervivencia se asocia como a los fantasmas, la posibilidad de interacción con una entidad que es inteligente, ¿verdad? Entonces, eso es por encimita la percepción extrasensorial. Vamos a pasar ahora al fenómeno psicoquinético, al fenómeno PK, acción de la mente sobre la materia. Entonces, dentro de esto está la sanación a distancia o la autosanación o la sanación por imposición de manos. Todo esto puede ser, como les digo, inconsciente o
puede ser a voluntad. Hay gente que se entrena para esto y bueno, han habido experimentos muy interesantes relacionados con la sanación, aunque el 100% no está, digamos, han habido datos positivos de que dice que sí hay una diferencia cuando se aplica esa intención de sanación, pero no lo suficientemente relevantes como para establecer ya una teoría o unas conclusiones más concretas. También está la parte contraria, la parte de somatización, que es cuando por esa acción de la mente y tal vez la negatividad asociado a estrés y a fenómenos, a fenómenos no, a patologías como depresión o ansiedad, una persona puede inconscientemente hacerse daño, pueden aparecer heridas, rasguños, golpes, y está asociado al fenómeno psicoquinético. No siempre, ¿verdad? O sea, es una posibilidad. Luego está el movimiento de objetos, es con lo que la mayoría de las personas asocia la telequinesis, movimiento inconsciente de objetos. Luego tenemos las interacciones con la tecnología, y esto es muy interesante porque todos conocemos una persona que todos los celulares se le dañan, computadora que toca, computadora que se le daña, que le pasa algo, lo llevan, lo mandan a imprimir, daña la impresora, daña la fotocopiadora, y eso es algo que no es voluntario. O sea, dices que yo toco, máquina que se daña. Bueno, esto está asociado al fenómeno psicoquinético. Y han habido estudios, uno muy reciente de este señor John Crude, hizo un estudio para medir si el estrés de las personas puede afectar las máquinas. Un día vamos a hacer un video solo de eso. Y los resultados fueron positivos. Efectivamente, entre más estrés y más ansiedad tenían los participantes del estudio, la red que tenía de computación, que estaba midiendo todos los datos, se veía más alterada. Entonces, lo que él dice, yo recomiendo, si están estresados, si están si todo les está saliendo mal, mejor tomar un break, vaya, tómese un cafecito, dé una vuelta y luego vuelve, porque su estado de ánimo sí puede afectar las computadoras. Luego tenemos las interacciones sobre la tecnología, que no es exactamente lo mismo. Las interacciones sobre la tecnología son más que todo como para la parte de los investigadores paranormales, etcétera, que uno, por tener muchas ganas de grabar una psicofonía, por tener muchas ganas de captar algo, puede manipular inconscientemente una grabación o una foto, o digamos aparatos como el Spirit Box, que yo no recomiendo para investigar, es como algo más complementario, porque ahí está, pueden pasar varias cosas, que se meta una frecuencia y suene alguna palabra que no es, aunque vaya rotando de secuencias, a veces pasa. Número 2, que escuchemos lo que se llama una pareidolia auditiva, o sea, que queremos tanto escuchar algo que asociamos el ruido con una palabra que conocemos. No sé si han visto esos videos que andan en TikTok y así, que lo que usted lee es lo que escucha. Entonces, ¿qué les dice? Como la bicicleta o las llaves del apartamento, algo así. La cosa es que dependiendo de lo que usted elija leer, eso es lo que oye en el audio. Ese fenómeno es porque la mente es manipulable de cierta forma. Entonces, aparatos como el Spirit Box. Bueno, y el tercero es que mediante esas ganas que yo tengo pueda manipular esa estática, ese ruido blanco, a escuchar una palabra. Entonces, por eso es que hay que tener, no es que no pueden investigar con, bueno, el Spirit yo no lo recomiendo, pero con las otras cosas, de hecho todos investigamos con eso, lo que hay que controlar es el estado de ánimo a la hora de hacer la investigación. Y por último, tenemos el poltergeist, y este da como para un capítulo completo de bastante tiempo, pero a grandes rasgos, el poltergeist, la escuela americana lo asocia, o por estudios que se han realizado, un 70% de los casos son provocados por una persona que está viva, no por un demonio, no por una entidad, sino por una persona al que se le llama el agente PK, agente psicoquinético.
Entonces, esas siglas que les puse ahí están en inglés, pero es fenómeno psicoquinético espontáneo y recurrente. ¿Por qué? Porque pasa todos los días, por ciertos periodos de tiempo. Entonces, es como cíclico. Sube el fenómeno generalmente cuando la gente está más estresado, y cuando baja y mejora la situación, el fenómeno también desaparece, luego al tiempo vuelve a aparecer. Entonces, el poltergeist originalmente significa espíritu burlón, la palabra viene del alemán, y antes, sobre todo, digamos, en los primeros libros, la literatura de Inglaterra y Europa, se refería a cualquier entidad que que tuviera la capacidad de mover objetos. Pero posteriormente, con los estudios, se definió en dos categorías: el poltergeist asociado a un lugar, que es, como les digo, un porcentaje muy bajo de los casos, y el poltergeist asociado a una persona que está viva, el agente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que un poltergeist suceda y pasen fenómenos y se caen cosas, y luego en la noche se cierran las puertas y todo eso, y el día siguiente otra vez pasaron cosas, tiraron monedas, etcétera, para que eso pase se necesita mucha energía, y esa energía la da una persona que está viva. Entonces, esta persona inconscientemente está canalizando su estrés y lo está transmitiendo, lo está tirando hacia afuera, perdón, y está provocando esos fenómenos de manera inconsciente, porque el poltergeist sí es inconsciente. Entonces, eso por ese lado. Los poltergeists asociados a los lugares supuestamente se asocian con entidades inteligentes o entidades que están vivas y que son lo suficientemente fuertes para poder mover un objeto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esas que son asociados a un lugar, provocados por una entidad, no son recurrentes. Digamos, no tanto como un poltergeist causado por un agente. ¿Por qué? Precisamente porque la cantidad de energía que necesitaría un espíritu, por decirlo así, una entidad, para mover un objeto. Entonces, son importantes diferenciarlos, y siempre que uno investiga, tiene que ir de las cosas naturales, de las posibilidades más explicables, hasta lo que ya es inexplicable. No podemos llegar y porque hubo un par de cosas, movimiento de objetos, ya hay un demonio que está provocando el poltergeist. No. Entonces, de hecho, ya esa palabra no me gusta usarla, pero es para que me entiendan, porque popularmente sí la usan mucho. Entonces, eso por ese lado. Un día vamos a hablar solo del poltergeist, pero esta es la parte del fenómeno psicoquinético. Y ahora vamos con la parte de supervivencia. Entonces, como les decía, la existencia de la conciencia después de la muerte. Esto incluye lo que son experiencias fuera del cuerpo, los conocidos llamados viajes astrales, lo que son experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación, que digamos, hay zonas como en la India, zonas en Medio Oriente, que por sus creencias en la reencarnación hay muchísimos estudios y muchísimos casos muy interesantes. Entonces, con esto, digamos, yo tengo mis propias experiencias y cosas que he visto, etcétera. Tengo varias hipótesis con respecto a lo que puede ser el asunto de la reencarnación, a cómo puede existir. También creo mucho en la posibilidad de la memoria genética, que la vemos en los animales. Y bueno, eso es también un tema muy amplio, pero está asociado a esta rama de la parapsicología. Sí es estudiado por la parapsicología. También tenemos lo que son los mediums, las canalizaciones y las posesiones. Esto es súper interesante porque, bueno, de mediums en sí podemos hablar un día. Hay varios tipos de mediums, hay varias formas en que ellos pueden canalizar. Entonces, muchas veces, y digamos, es todo un tema, si una persona es medium de incorporación, por ejemplo, el medium de incorporación es el que la entidad entra como en el cuerpo parcialmente y puede hablar a través del medium. A veces se puede confundir con una posesión demoníaca. De cierta forma es como una posesión, pero no del lado maligno. Y es que ahora, entre el cine, las películas y todo lo malignizan, y no necesariamente es así. Entonces hay que comprender muy bien
las posibilidades ante cualquier caso aparentemente paranormal que se presente. Entonces no estoy diciendo que el mal no exista, simplemente que tenemos que ser objetivos y empezar a descartar todo antes de llegar a la parte que es más inexplicable, ¿ok? Y de aquí de la mano tenemos igual las apariciones, desencadenados y entidades inteligentes. Entonces, toda esta fenomenología de a las apariciones, de cuando sí interactúan con el investigador o con la familia, cuando buscan dar un mensaje, cuando necesitan ayuda, eso también se puede dar. Como les digo, esta es la única rama de la parapsicología de la cual, aunque está en investigación, no se ha comprobado la existencia. Por eso hasta la fecha no sabemos qué es exactamente un fantasma. Pero sí hay muchas hipótesis muy interesantes y las vamos a ir desglosando en diferentes episodios. Entonces, espero que les haya quedado claro esta pincelada a lo que estudia la parapsicología, algunos conceptos. Más adelante, como les digo, vamos a ir explicando un poco más de estos fenómenos. Si tienen alguna pregunta o si quieren que hable algún tema en particular, que tengan curiosidad, con mucho gusto me lo pueden dejar en los comentarios. También nos pueden visitar en nuestra página web, que ahí sale abajo, cepcr.org, y también en las redes sociales, Facebook, Instagram, por ahí hay un TikTok también de CEPCR. Entonces, un gusto para mí. Nos vemos en el próximo programa. Chao.